aquel tiempo, Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los letrados y los senadores y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó: os voy a hacer yo también una pregunta, y si me contestáis, os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contestadme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es de Dios, dirá: ¿y por qué no le habéis creído? Pero como digamos que es de los hombres, temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta la cuestión de la autoridad. La autoridad no coincide necesariamente con el poder. El poder puede venir por las armas. Y se dice aquello de venceréis, pero no convenceréis. La autoridad hace referencia al peso moral que tiene la opinión de una persona, que tiene esa persona. A veces autoridad y poder pueden coincidir, por supuesto, pero en este caso Jesús no tenía poder, pero sí tenía autoridad. Lo mismo que Juan Bautista tenía autoridad por su ejemplo, por su manera de ser, por su enseñanza, por su bondad. Pero el tema es más profundo que esto, que esta, digamos, buena fama que tenía Jesús y que le hacía tener el respaldo todavía en ese momento de una parte de la población. La autoridad de Jesús le viene de que es Dios. Jesús, como es Dios, es el legislador. Solo un legislador debidamente, legalmente constituido puede cambiar las leyes. De lo contrario es un golpe de Estado. Es una dictadura. Jesús es el legislador porque es Dios. Y Jesús sí puede cambiar las leyes y por eso con mucha frecuencia decía: habéis oído que Moisés os dijo, o habéis oído que se os dijo, pero yo os digo. Estaba cambiando la ley. Eso era un escándalo para los judíos. ¿Quién podía situarse por encima del gran Moisés? Pues había alguien que podía hacerlo. Dios. Porque Dios fue el que le dio las leyes a Moisés. Y por lo tanto solamente Dios podía cambiarlas. Jesús no cambió las leyes de Moisés, suprimió algunas cosas que se habían ido mezclando con el tiempo y que no procedían de Dios, como por ejemplo no poder hacer absolutamente nada el sábado, o la marginación a la mujer, bueno, la prohibición de determinados alimentos. Pero Jesús lo hacía porque era el legislador. Y eso nos lleva a otra cuestión, no de aquella época, de la nuestra. ¿Se puede cambiar la enseñanza de Jesús? Si hubiera alguien que pudiera cambiarla, sería el propio Jesús, el propio Dios. ¿Pero podemos los hombres cambiar la enseñanza de Jesús? No. ¿Con qué autoridad? Podemos preguntar. ¿Con qué autoridad dicen muchos que se puede comulgar en pecado mortal? ¿Con qué autoridad lo dicen? Están cambiando la enseñanza de Jesús. ¿Con qué autoridad dicen que se pueden bendecir los pecados? Están cambiando la enseñanza de Jesús. Por eso nosotros, que adoramos a Jesucristo como Dios verdadero y hombre verdadero, nosotros nos sometemos, y además lo hacemos felizmente, a la enseñanza de Cristo. Y no podemos cambiar sus enseñanzas, ni una sola coma, ni un solo punto de sus enseñanzas, porque estaríamos colocándonos por encima de Dios. Estaríamos diciendo: yo soy más que Jesucristo. En el fondo estaríamos negando la divinidad de Cristo. ¿Qué es lo que hacen? Quizás sin darse cuenta, los que dicen
que la enseñanza de Cristo está anticuada y que tiene que modernizarse. Nosotros, por el contrario, consideramos a Jesucristo como Dios, respetamos y adoramos cada una de sus palabras y sabemos que es verdad aquello que el Señor dijo: cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. El Señor tiene autoridad porque es Dios y nos toca a nosotros obedecer y respetar, y además lo hacemos con mucho gusto. Que así sea.